donde todo trataba sobre eso y nosotros estábamos perdidas. Y me hice la comparación de como cuando uno va a un banquete fino y sabe que todos los platos que están ahí son ricos, pero uno no come porque no conoce. Así mismo nos sentimos nosotros. Y entonces me quedó esa inquietud y ese deseo de poder ayudarle en algún momento con esto. Quiero aclarar que este curso yo lo hice en la Universidad de Francia. No es para mostrarle la parte preguntar si el título universitario de una universidad de Francia. Y el estudio de la fonética nació de una simple anécdota. Por primera vez tomaba vino como alumna, como profesora de español en la universidad. Entonces compartía con los profesores y me sirvieron vino y le dije, qué bueno el vino. Y me hizo profesor, usted habla del vino o del viento. Del vino, usted está diciendo viento. No, vino, viento. ¿Y cómo? Y me dice, vino y viento me pronuncia. Y para mí sonaba lo mismo en ese tema. Entonces de ahí nació esa necesidad imperiosa de mejorar mi pronunciación, de ver. Hice todo un año de fonética en la universidad y aprendí a manejar el alfabeto y ahí me di cuenta que no tenía nada que ver van, viento, con ven, vino. De un primer momento el sonido parece el mismo, pero trabajando el alfabeto fonético no tiene nada que ver. Y también quiero decirles que me ayudó muchísimo a mejorar sobre todo el español. Y a partir de hoy, de lo que veamos, yo creo que se va a terminar la historia de larga y de corta. En la escuela los chicos tienen problemas con la ortografía porque los maestros no articulan. Dice la vaca y el caballo, la vaca y el caballo. ¿Cómo un chico va a poder diferenciar cuando ve, si la maestra no articula? Entonces hoy con lo que estemos trabajando van a darse cuenta que ese concepto de larga y corta va a desaparecer. Yo les quiero historiar un poco. El alfabeto fonético internacional fue creado entre 1883 y 1889 por un lingüista francés y otro inglés. Consta de 130 símbolos que sirven para todas las lenguas occidentales, incluso lenguas indígenas, no así para las lenguas árabes o orientales, donde un simbolito es toda una palabra o parece una frase. El objetivo y la importancia del alfabeto fonético es representar de manera precisa los sonidos. A diferencia de las letras tradicionales, cada símbolo corresponde a un único sonido, lo que evita la confusión entre escritura y pronunciación. Aprender el alfabeto fonético internacional no significa aprender los 130 símbolos, sino limitarse a lo que estudiamos en cada lengua. Para demostrar la universalidad de este alfabeto, vamos a ver los sonidos del guaraní y su equivalencia en otras lenguas como el español, el francés e incluso el ruso. Yo me interesé en el ruso cuando vi que tenía sonido como el guaraní. Me llamó muchísimo la atención y eso despertó mi interés. Y casualmente estaba una filóloga rusa acá, tuvimos un curso con ella, fue interesantísimo. Y de ahí pude colegir varias cosas porque la importancia está en la comparación, no solamente conocer los símbolos, sino compararlos con cada lengua. Y sobre todo, en el 2006 había
hubo acá un congreso central de lenguas, sobre todo en francés principalmente, y tuve la ocasión de conversar con un sueco. Él hablaba 12 idiomas. Yo le pregunté cómo hacía, me dijo con el alfabeto fonético. Y les cuento que de ahí me volví fanática de eso y me facilita muchísimo el aprendizaje de otros idiomas. Y los conocimientos que uno adquiere no son para guardarlos uno mismo, sino para compartir. Los que nos hemos formado en universidades nacionales tenemos la obligación moral de compartir nuestros conocimientos con las demás personas. Entonces, por eso yo le pedí al profesor David la posibilidad de compartir esto con ustedes, que les va a servir mucho para sus propias actividades y también en el caso de los congresos, de la presencia extranjera, como dijo que habría este año. Entonces, si me permiten, continuamos con esto. Lo fundamental en el alfabeto fonético internacional es la utilización de corchetes. Cuando no están entre corchetes son letras, cuando se encuentran entre corchetes son sonidos. Aquí tenemos que el alfabeto fonético, al igual que el ortográfico, se divide en vocales y consonantes. Las vocales se dividen en orales y nasales. Vocales orales tenemos A y nasal tenemos A, que acá le llamamos guturales. Entonces, la letra es A, la letra oral es A, el sonido A. E, el sonido E, I, el sonido I, O. Este es el símbolo de una O, de la O que usamos, que conocemos como O rápida, a diferencia de la O que tiene, por ejemplo, el francés. Que más que menos conoce la expresión, tendrá un frasco de perfume donde dice O de toilette, O de parfum, pero ven que está escrito E-A-U. O es una O diferente a la O, a esta O rápida, que se utiliza en monosílabos, sílabas que no pueden separarse de una O rápida. Después tenemos sonido U, ¿verdad? En los sonidos orales. Nasales tenemos A, E, I, O, U. Y quiero hacer un ejercicio cuando me dicen, sobre todo en el francés, ¿verdad? Yo no puedo hacer ese sonido. Eso no existe. Yo no puedo hacer ese sonido, no existe. Todos tenemos los mismos elementos en la boca. Y quiero hacer una pequeña experiencia con ustedes y demostrarles. En el caso de las vocales son sonidos. Las vocales son sonidos puros en los que solamente necesitan el paso del aire para ser pronunciadas. No necesitamos nada más que el paso del aire. Y vamos a hacer un pequeño experimento. Acá voy a escribir la letra U. Vamos a pronunciar la letra U de seguido, y sin dejar de pronunciar la letra U, vamos a ir abriendo paulatinamente la boca para ver los sonidos que se forman. ¿De acuerdo? Ok, comenzamos. ¿Qué sonidos pudieron rescatar? A ver. Antes.
El mismo ejercicio hacemos con la I. Sin dejar de decir I, vamos abriendo la boca. I. ¿Qué sonidos tenemos? I, E, A. ¿Se dan cuenta? Es simplemente regular el paso del aire para emitir ese sonido. En el caso, es como un músico, uno que ejecuta el saxofón. Es lo único que hace es soplar. Y con las claritas va regulando el paso del aire para emitir los diferentes sonidos. Teniendo en cuenta que la boca podría ser un fuente, vemos que abriendo y cerrando podemos hacer diferentes sonidos con las vocales. En el caso de las consonantes son sonidos sordos que necesitan sí o sí de la ayuda de una vocal para ser sonoros. Tenemos acá las consonantes. Las consonantes de guaraní, que son las siguientes. Tenemos a la izquierda la letra D. El sonido es. ¿Qué utilizamos para hacer ese sonido? Lengua y diente. Correcto. Es una consonante lingodental explosiva. Necesita una pequeña explosión de aire para ser emitida. El siguiente sonido de la letra G, el sonido G. ¿Qué utilizamos? ¿En qué posición? Glotal. La lengua no va para arriba ni para abajo. Y pueden darse cuenta, cuando mandan la lengua hacia arriba, no va a salir el mismo sonido. Cuando mandan hacia abajo, tampoco. ¿Verdad? En el caso de guaraní, la H, que es muda en varios idiomas, en el guaraní suena, ¿verdad? Su símbolo es ese. Y el sonido de la J del español, que tenemos en español, en guaraní, es yaja, por ejemplo, ¿verdad? Después tenemos el sonido, perdón, la letra K. La letra es K y el sonido es. ¿Dónde está la lengua? También glotal, no va ni arriba ni abajo, en el medio. Siguiente consonante, bilabial, nasal, perdón. Tenemos, exacto, Siguiente tenemos la N, que suena también nasal, pero a diferencia de que es bilabial, tenemos con la lengua, ¿verdad? Y en el caso de la boca cerrada, en la N se abre. Sí, fíjense, por ejemplo, en los bebés cuando comienzan a hablar, antes de tener los demás elementos en la boca, dientes, o tener el dominio de la lengua, etc., ¿cuáles son los sonidos que les salen? Porque es bilabial, porque no necesitan mover la lengua. Entonces, ahí pueden ver cómo el lenguaje va articulándose y va evolucionando cuando uno va teniendo un dominio de los elementos de la boca.
tenemos el sonido ñe. La letra es ñ, el sonido es ñe. Ñe. También nasal. La letra P, cuyo sonido es P. También bilabial explosiva. Y con la R ocurre un fenómeno. Vuelvo a insistir que yo enseño fonética francesa y me permitió ver la diferencia. Actualmente en los diccionarios vienen, si se fijan en los diccionarios actuales, viene la palabra y al lado unos símbolos que hasta hace un rato eran raros. Ahora sabemos que corresponde al alfabeto fonético internacional. Personalmente quiero contarles en qué ayuda. Las criaturas tienen una facilidad inmensa de aprender porque no tienen los prejuicios tontos que tenemos adolescentes y adultos, en los cuales la opinión de los demás importa mucho. Ay, qué pelada, qué va a decir, ay, me equivoco. Los chicos se lanzan, no les importa. Entonces tienen mucha facilidad para aprender. Y en el caso de un idioma extranjero, ayuda muchísimo porque por más que no sepamos lo que estamos leyendo, podemos hacerlo correctamente. Y esa es la mitad de la batalla ganada. Ya no está ese miedo a que voy a pronunciar mal, etc. Porque sabemos que cada símbolo tiene un sonido preciso. En el caso de la R, la habíamos hablado, la que corresponde al español y al guaraní, la que corresponde al español y al guaraní es esta. Es el sonido R. Y aquí podemos ver un paralelismo con el sonido de la letra L, que no corresponde al alfabeto guaraní, pero fíjense, lo mismo, los mismos movimientos, y ahí entendemos también por qué a los orientales les cuesta pronunciar una u otra. El sonido, o sea, los movimientos son los mismos. Una es más líquida y otra es vibrante. En el caso, vuelvo a insistir, el sonido R corresponde al guaraní, al español, al italiano. El sonido R. El sonido fuerte de las lenguas eslavas, góticas, etcétera, se representa de esta manera. El sonido del francés se representa así. Entonces tenemos el sonido fuerte. Exacto. Sí. Exacto. Nosotros escribimos sin el corchete, escribimos la doble R. Pero con el corchete esa o sea, en el alfabeto fonético se representa así. Exacto. Y en el caso del guaraní yo no encontré una palabra, dígame, no soy la campeona, una que tenga doble R. Sí, hay una chapau. Carrera español. Chapau, por ejemplo. O chapau. Chapau. Gracias. Bueno, después tenemos el sonido S. La S es el sonido S.
se llama consonante sibilante. Sibilar es emitir su sonido en la serpiente. Entonces, esa es una consonante sibilante, la tenemos en el guaraní. El sonido de la T. ¿Qué utilizamos? Lengua, ¿dónde? Contra el diente. Consonante linguodental explosiva, como otra que habíamos visto. La D. Correcto, como sonido de la D. Después tenemos, y acá viene la diferencia, este sonido de la V. ¿Qué utilizamos? Labio dental, pero hagan un poco el sonido que sienten. Una vibración. Y les voy a hacer el sonido de la mal llamada B larga en español. Mientras que esta es ninguna semejanza, absolutamente ninguna semejanza. De manera que no se la puede confundir. Se trata simplemente de articular B y V. Que se termine esa historia de corta B larga. B y V. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos la consonante Y de guaraní, que se representa de esta manera. Su símbolo es una T con un punto encima. Ese es el sonido se representa. Acuérdense, lo que está a la izquierda son las letras, lo que está a la derecha son los sonidos. Eso es lo que tenemos en el alfabeto guaraní. Y también quiero contarles una... Uy, sí. En el alfabeto guaraní, ¿qué opina usted? En el alfabeto guaraní tenemos la en este caso en el alfabeto internacional comprendo perfectamente, pero en el alfabeto guaraní tenemos como vocal, como la sexta vocal a partir de 1950, ¿verdad? El Congreso de Montevideo se decidió a llevar eso como vocal, tanto nasal como oral. Tenemos 6 vocales orales y 6 nasales en el alfabeto guaraní actual. Muchas gracias, muy interesante. Les cuento, yo hice una mezcla. Bueno, este es error mío entonces de ponerle de poner como si fuera como el ya, el yo, ¿verdad? Le agradezco muchísimo porque en francés también es la sexta vocal. En francés la Y es una vocal que equivale a doble y latina. Dígame. Sonido de y en el Congreso de Montevideo se cambió la J, justamente le reemplaza al sonido ya de y esta quedó como la sexta vocal, haciendo el oral nasal. Muchas gracias. Gracias a ustedes porque también al hacer la comparación estuve buscando el sonido Y. Uy. Acá. Sí. Solamente quería, no sé si aclarar por qué, pero generalmente enseñamos las vocales solamente orales y nasales. Se
según su fonética. Ayer para hoy, orales, nasales, gutural, agudo nasal, aupecha, pegabeinha, agointe, ya eupecha, Le agrega la clasificación el tema de la vocal gutural, oral y nasal. Vocales orales y nasales, A, E, I, U, Sí, y la I, la sexta vocal. a la sexta vocal. Aquí, Puede ser oral y nasal. sí. Quiero aclarar que lo que llaman, lo que para aquí es nasal, aquí le llaman gutural, ¿verdad? Porque realmente si hacemos, no es de la nariz, sino es de la garganta, ¿verdad? Entonces acá yo quiero... Continuamos con el sonido de los digramas, ¿verdad? La CH, el sonido se representa de esta manera. Después la B lo tenemos como consonantes, ¿no? Como un digrama, ¿verdad? Exacto, para callar, etc. Tenemos la LD grande y G. La curva es la N Sí, alargada. sí. Para la G. Fíjense la N, bueno, vamos a bajar donde está la otra tablita. Aquí vamos por parte de los símbolos fonéticos y su equivalencia en otras lenguas. Quiero decirles que esta es una charla de una hora. Es imposible en una hora resumir lo que me llevó un año de aprendizaje, ¿verdad? Pero yo quiero que tengan ese concepto, que ya no les sea más raro cuando vean, porque actualmente todos los lingüistas se manejan con este alfabeto, ¿verdad? Estos son símbolos invariables. Tenemos los símbolos fonéticos, lo que representa, o sea, cómo se representan en español. La A es universal, en español, en guaraní, en francés y en ruso. Nasal, en español no tenemos ese sonido, en el guaraní tenemos el sonido A, corresponde a la AM, AN, EM, EN de francés, en el ruso no tenemos. La E tenemos en todos los idiomas. E tenemos solamente en el guaraní. La I tenemos, ahí parece una E, le salió mayúscula de francés, y la I en ruso, parece una E al revés, esa es la I. Tenemos el sonido I de guaraní. La O, que tendría que ser, o sea, la O rápida de guaraní y de ruso. Tenemos un que corresponde o M de francés, la nasal de guaraní, la U, ¿verdad? Del español de guaraní, del francés corresponde a la OU, y el ruso, lo que es una Y, es lo que es una U. Después tenemos el sonido nasal, que lo tenemos solamente en el guaraní. Este símbolo que parece una T con un chichón que algo le cayó encima es el sonido de guaraní, y fíjense cómo se representa en el ruso. Ese es el sonido, esa es la letra que suena O sea, la U es la I, en el cortete es la U, y es la I nuestra. Esa que está allá. Esta es la U. ¿A esta te referís? Sí. Y con la E que está debajo, esa. Este es el sonido de la U. Se representa de esta manera fonéticamente. Sería como una T con un punto así. Exacto, ese es su símbolo.
La D, no hay problema, en todos los idiomas, en el ruso es el símbolo como delta. La F, en el guaraní no tenemos, en el campo me tocó escuchar Felipe. Bueno, corresponde el sonido, corresponde a la F, a la PH y mitad del perro. El sonido G que tenemos en todos los idiomas. El sonido de la J, que de guaraní sería la H. Bueno, y es. Una H aspirada. Después tenemos el sonido K, que corresponde a la, en español, a la K y a la C, con las vocales A, O. Exacto. Ahí. De guaraní tenemos el sonido K. M, en todos los idiomas, y acá vemos el símbolo ñe con la patita hacia la izquierda, que corresponde, ese sonido corresponde a la ñ del español, a la ñ del guaraní, a la GN del francés, a la GN del italiano, a la NH del portugués. Entonces, este símbolo es el sonido ñe en los idiomas que les estoy señalando. Y tenemos, utilizando disculpen, el caso del francés, que la GN es así, podemos ver que la NG es con la patita al revés, la patita hacia la derecha. El sonido G, angana, etc. El sonido G. El sonido R, estuvimos hablando, el sonido R, consonante líquida vibrante. El sonido de la S, el sonido de la T invariable, el sonido de la V, el sonido sh, que corresponde a la CH del guaraní, del francés, del ruso, y tenemos. Es como una F, ¿verdad? De las. En el alfabeto fonético, parece una F. Un gusanito. Un gusanito, sí. Perfecto. Y ahora este símbolo, no quiero que se equivoquen, es una J, aparece con la patita doblada, corresponde a la Y del español, el sonido que me decía la profesora, Y, que tenemos, ¿verdad? En el español con la Y, el guaraní con la J y Y. Y esto en líneas generales se preparó una hojita para distribuirles a ustedes que tengan. Entonces tienen ha sido de una manera rápida la equivalencia de los sonidos. A mí, por ejemplo, el caso de algunas de las vocales, que son exclusivas del guaraní, no aparecen en el castellano ni en el francés. Exacto, los sonidos, sí. Y como decía, el caso de la I, que sí aparece en el ruso. Sí. Eso fue algo muy interesante cuando yo he visto BL, que sonaba me interesó muchísimo eso. Entonces, buscar una similitud de esto, entonces, de manera al próximo congreso, cuando vengan, no les sea tan difícil. Y preparé se le puede distribuir. Ya
Están por el... Porque que hagan un pequeño ejercicio a ver si quedó claro. Quisiera que me escriban en alfabeto fonético Oveja, Ñacapiru, Utangu, Iñeriru. Sí. Con el alfabeto fonético internacional. Le pongo la palabra Oveja. Cuidado que no se me venga encima. Oveja, Ñacapiru. Vamos a ver cómo sale. Con el alfabeto fonético. Pero sabe cómo a ver que podemos saber de más luego se va a ir. Si alguien quiere escribir poesía en el alfabeto fonético al lado de lo que escribió la profesora Margarita. Ya es a mí, no sé cómo lo ven la técnica. Muy bien, Gabriel. Ahora me aquí. Posado. Mierda. A ver cómo sale. Y el equivalente al cursor, ¿verdad? Sí, Es el mismo. es el mismo que se utiliza, por ejemplo, en el francés, para ver dónde se carga la voz. Y también le podemos utilizar en el guaraní para ver dónde se hace la pequeña La separación. separación local. Ah, un poco cómo sale. Más me llegó, más me tenía. Yo decía, ya saben, ya saben afuera. Allí ya no tenemos nada. Tenemos a alguien. Ya saben afuera. Y que otra vez de ahí, voy por la afuera. Digo, a ver, ¿qué es Mientras está escribiendo, quiero contarles que todos conocen esa expresión cuando alguien se enoja, cuando alguien se está playando, dice, está lalando o lalando. ¿De dónde viene esa expresión? Porque la L no es originaria, no la tenemos en guaraní original, digamos. Entre los jesuitas no hubo solamente españoles, hubo 6 franceses. Y ólala es una expresión de asombro, de enojo. Cuando algo no sale bien, ólala. Mi mamá decía ólala y sabía que había que salir bajando porque... perdón. Por favor. Ahí te llamamos. Profesora, Profe, te llamamos. la palabra Vamos a ver. Sí, en una sola. Sí, tendría que abrir corchete por cada no, letra. los corchetes eran simplemente para los sonidos individualmente. La palabra más estilizada, que aparece una S. Ahí está. Correcto. Bueno, muy bien, gracias. A ver, ¿quién pasa? Ñacapiru.
Continuando con la anécdota, los indígenas veían seguramente cuando los jesuitas franceses estaban contrariados, enojados por algo, y hola, llegué, ya sabían que era una expresión de no, pues bueno. La pareja. Exacto, así mismo. Un ratito, porque no hay que ser pretencioso, hay que regirse las evidencias. Ahora sí. Más me gusta que tenga que la pasada Nazaret. El programa Nazaret. Me va a hacer que tenga que sí, meterle el rojo que también. Los símbolos son precisos. Quieren escribir mayúsculas, la mayúscula es ortográfica, fonética, es gramatical. Los símbolos son así, no importa que la palabra. No. En un solo corchete de Nazaret. Toda la palabra. No encuentro la guerra. Sí, pero en nuestro escrito. No más. ¿Ven a quién le falta? A esta fila le falta. Acá también falta. Tenemos en aquí, muy bien, tenemos que tranquilo. Vamos a ver. ¿Qué significa aquí? Ya para luz, ¿verdad? Vamos a votar. Clic aquí. ¿Y dónde está la chica? Ahí dice no tan. Y corchete. Los corchetes son fundamentales cuando se está haciendo la transcripción. Sin corchete es cualquier cosa. Siempre que escuché la palabra, eso es. Siempre entre corchetes. Sí. Es la manera de pronunciar. Entonces, al conocer los sonidos fundamentales, ya pueden estar leyendo algún diccionario, porque todos los diccionarios actualmente tienen la palabra, la definición de la palabra, y al lado la transcripción fonética. Entonces, ya pueden leer. A ver, Huitangú. ¿Alguien tiene que también? Yo. Casamos. Adelante. Lo bueno es adelante. Usted tiene. Háganos. Ahí está.